Hola, 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 bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Un nuevo programa de Azopardo Stream, como cada jueves acompañándote con lo más importante de la agenda política económica, sobre todo a partir de la mirada de los y las trabajadores de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile y el placer de iniciar un nuevo programa cargado, como siempre, de entrevistas, de información, bloques, reflexiones para poder tener cada día más herramientas para dar las discusiones allí donde nos encontramos con compañeras, compañeros, donde tenemos que, lógicamente, empatizar, hablar, convencer, escuchar también a todos aquellos con los que nos cruzamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios, en nuestras familias, y más todavía en estos momentos donde los debates políticos y sociales se están, ¿cómo decirlo?, acrecentando, se están poniendo al día, cada vez hay más niveles de discusión en todos los ámbitos. Parece que atravesamos una etapa donde el interés recayó. Yo lo identifiqué quizás entre el segundo y tercer año de este gobierno y ahora pareciera que está volviendo arriba de la mesa. No sé si fue el Mundial, no sé si fue la bandera de las Malvinas, no sé si fue los distintos episodios que hubo en el Congreso con derrotas del gobierno, bueno, o la cercanía de las elecciones del año que viene, pero estamos en un momento donde todo el mundo está nuevamente hablando de lo que pasa en la actualidad de la Argentina. Hoy, por ejemplo, tuvimos una gran marcha del colectivo de los endeudados y endeudadas, uno de los grandes temas de este momento. Pero antes de meternos, voy a saludar a mis compañeros, compañeras de la mesa. Hola, Coti, Constanza Lacambra, ¿cómo estás? Hola, compañeros. Qué alegría cuando uno viene de movilizar. Sí, ¿no? A nosotros nos gusta movilizar, porque también no nos gustan los motivos, porque hoy la movilización fue por el endeudamiento de las familias. 2 de cada 3 asalariados están endeudados en Argentina. Tremendo. Es una cifra bastante alarmante y yo creo que es un poco de cada cosa, de todo lo que mencionaste recién. Me parece que esa actividad, ese interés sube porque es un poco de cada cosa y porque uno abre la heladera y bueno, ya el 15 no hay resto para llenarla. Sí. Hola, Ramiro Sosa, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, descansado. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, muy, muy descansado, ya listo para... Pusimos un suplente la semana pasada. Pusieron un suplente que no sé si estuvo a la altura, pero es un amigo, así que... Yo tengo sospechas porque él dijo que no se fue a ningún lado, pero yo lo veo bronceado. No, es el sol. Yo tengo una vida deportiva no activa como jugador. Tiró pero medio la del entrenador. ex jefe de gabinete, ¿viste? Entonces, Como que dijo que no había estoy ido a al ningún lado. solcito, no me quemes, Coti. No, mentira. ¿No estás como el Toto Caputo tirado así en la playa? No me da. En cualquier momento lo vemos así al ministro. Es que en realidad me tomé vacaciones en parte para arreglar mi departamento y arreglar mi auto. Bien. Pero no, contento de estar acá. Un poco, hoy también estuvimos movilizando una gran movilización de un tema que nos preocupa a todos, sobre todo también por la penetración que tiene y la dificultad para medir no solamente el endeudamiento de manera formal con entidades bancarias y las billeteras virtuales, sino también toda la instancia informal que hay de endeudamiento, donde quien adquiere más poder es el usurero del barrio, y mayormente el usurero del barrio, todos lo sabemos, está bancado por el narco muchas veces. Entonces hay un peligro, un espacio donde el Estado se aleja, donde pasa a ser un problema individual, como dice el presidente de la Nación. Bueno, espacio, tierra fértil para que aquellas personas que están en el subsuelo de la democracia tomen ese lugar. Así que nada, preocupante el tema. Y por supuesto resuenan con más fuerza las intervenciones del presidente Javier Milei, del ministro Toto Caputo. Cuando le preguntan por este tema, se lavan las manos, dicen es un acuerdo entre privados, el Estado no tiene nada que hacer en la materia del endeudamiento de las familias. Estamos hablando de un colectivo de 7 millones de personas. 7 millones que son los que no pueden pagar nada, los que son morosos incobrables. Pero después hay todo un colectivo mucho mayor que está refinanciando los saldos de la tarjeta, que está quizás pagando los préstamos, pero muy endeudados. Por eso entonces es un problema masivo. Entonces cuando el que te tiene que dar una ayuda, que es el Estado, una respuesta que puede intervenir, porque tiene las herramientas para intervenir a través del Banco Central y a través de la política económica, te dice, no, mira, yo no tengo nada que ver, arreglate vos que pediste un préstamo a través de la aplicación, pero también es paradójico porque el propio gobierno es el que fomentó la toma de créditos a tasas usurarias, yo ¿no? creo que igual, sin meterse por ahí netamente en la subjetividad, el programa pasado hablábamos, le preguntamos a los invitados que tuvimos, che, ¿esto puede tener un costo? Es decir, ¿es un problema entre privados? Me parece que en realidad el tuit de ayer del presidente celebrando que la inflación por fin empezaba en cero, por el 0,38, que es la inflación mayorista. No tiene nada que ver, no repercute en el súper al que uno va. Entonces me parece que en realidad es eso lo que le genera más brecha todavía, porque el cálculo, si se hace el cálculo sobre los asalariados,
que es lo más formal que vos tenés para calcular, siempre lo que uno calcula con los asalariados, que es lo que con más facilidad podés medir, quiere decir que todo lo informal, y esto que decía Rama, el usurero del barrio, el prestamista, el que no es una financiera ni es un banco, el qué sé yo, todo eso es, por lo menos se triplica. Claro. Siempre la cuenta es esa. Sí, estamos hablando de tasas de 700, 800%, en algunos casos hasta 1000%, es una locura. Sí. Tasas usurarias. Y también, viste, el gobierno jugando con los números, porque, bien, Milei te agradece, celebra esto de que la inflación mayorista arranca por 0, pero cuando vos empezás a ver la película completa, porque ahí, viste, hay pequeñas frases que utiliza el gorilismo para justificar sus cosas, que te dicen, los números no mienten, pero sí se puede mentir con los números. Bueno, si vos ves la película completa, la tasa, y no es por defender al gobernador Alberto Fernández, ¿no? Pero la tasa promedio de inflación mensual es del 4,7% y la de ahora del gobierno de Javier Milei es 4,1%. Entonces, la verdad, si nosotros hacemos tanto esfuerzo, las familias tan endeudadas, para solamente bajar 6 décimas la tasa promedio de inflación mensual, me parece un chiste. Y también en esto que vos decías, Juan, esto de que supuestamente es una relación entre privados. El salario también supuestamente es una relación entre privados, pero las paritarias están topeadas. Entonces, me parece que el gobierno se está empantanando en este espacio y mostrando realmente cuál es su proyecto político, que es que el trabajador argentino no tenga el poder que supo tener gracias a las conquistas peronistas. Sí, No, perdón. Sí, perdón, y sumo a lo que dice Rama, que es solamente para 6 décimas de diferencia en un contexto donde la mayoría de los trabajadores que hace 3 años tenía un solo trabajo, tiene de 2 a 3. Sí, claro. Estamos en una crisis de ingresos en la Argentina. Entonces, Porque el gobierno puede ufanarse de que bajó no sé qué cantidad de porcentaje la inflación respecto de lo que la dejó el gobierno anterior, el gobierno del Frente de Todos. Pero claro, a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina no le alcanza para llegar, no a fin de mes, para llegar al 20 del mes, teniendo incluso 3, 4 trabajos. Entonces, estamos claramente en una crisis de ingresos donde todo se planchó para abajo. Es como una depreciación de las condiciones de vida a nivel general, y a eso le tenés que sumar el retiro del Estado de servicios básicos, agencia de discapacidad, retiro de medicamentos del PAMI. Bueno, pareciera los que subsidios, lo que sale moverse, el transporte. Exactamente. Se calcula que se está yendo un 15% del salario solamente en ir a trabajar. Sí, pareciera que están los límites del propio modelo económico están emergiendo, ¿no? Ya llegando al tercer año, y quienes se dedican a estudiar la política económica de los gobiernos recientes de la Argentina, que señalan algunos que el tercer año es un momento clave, ¿no? Sí. Claro, que ahí es donde se el puede Rubicón. ver si esto puede seguir o no. ¿No? Si tiene chance de seguir. Y atención, veremos qué es lo que pasa, pero hay sectores del Círculo Rojo, del poder, de la Argentina, no solamente en la Argentina, lo vimos en el Riesgo País, que están empezando a percibir que quizás la cosa no camina para el año que viene, que quizás el presidente va a estar complicado para reelegir, que es lo que todos estamos percibiendo, si no cambia, si no hace un cambio en su política económica, ¿no? Totalmente, porque sobre todo me parece a mí que, capaz es una charla para un poco más de profundidad, pero La Libertad Avanza planteó su plataforma política sobre la superioridad moral, que el 3% de Carina y el caso Adorni lo borró directamente del mapa, y sobre una posibilidad de cambio y de mejora económica, cosa que no está pasando. Entonces, toda la plataforma política del oficialismo se está desquebrajando. Veremos cómo generan un nuevo discurso, porque, bueno, nada, veremos. Sí, el tema es muy enorme, podemos seguir dándole vueltas, pero bueno, me parece que es oportunidad para la oposición en un amplio espectro reorganizarse, seguir discutiendo, como están haciendo varios espacios, para encontrar caminos comunes que, bueno, vuelvan a interpelar a la gran mayoría del pueblo trabajador. Están arriba de la mesa los temas, por lo pronto, que afectan a la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. Decíamos, hubo una importante movilización allí al Ministerio de Economías en reclamo justamente de la situación del endeudamiento familiar, pidiendo justamente respuestas, políticas públicas que puedan generar algún grado de alivio a esas familias. Antes de la movilización de la que participó la CGT, participaron también el resto de las representaciones sindicales y sociales. Hubo una movilización también del sector PYME, ¿no? Bueno, justamente reclamando por la delicadísima situación que atraviesa el sector PYME en la Argentina, que es muy importante. La pequeña y mediana empresa en la Argentina históricamente es un sector que da mucho trabajo registrado, de calidad, que mueve una parte importante de la economía, y bueno, todos los días vemos cierres de empresas, de fábricas, reconversión de fábricas que producen algo en importadoras porque les sale más barato traer de China o traer de otro lado el mismo producto. Se hizo famoso estos días la declaración de Tati Filan, un
ex jugador de los Pumas y entrenador del seleccionado mayor de rugby argentino, que claramente se escucha a las claras un empresario dolido por no poder sostener una empresa de 50 años y llorando y quebrándose enfrente de sus empleados. Y uno podría decir, bueno, el gorila promedio te puede decir, no, pero sabía que había una cámara. No, era una persona que grabó para después pasarle capaz a un compañero que no estaba ese día. Pero bueno, nada, de esa manera le pasa a varios y nada, me parece que creo que ustedes lo deben identificar a lo largo de los programas. Nosotros cada vez que hablamos con los secretarios generales y con los compañeros que están en contacto diario con la base, esta intención de, bueno, ¿cómo está la discusión? Porque me parece que Perón siempre lo decía, a pesar de que a Jorge no le gusta que lo nombre tanto a Perón porque me reta, pero la víscera más sensible es el bolsillo. Y bueno, hoy por hoy esa víscera está sintiendo fuertemente lo que es el proyecto de la Libertad Avanza. Entonces me parece que es un espacio para acrecentar la discusión con los compañeros de que, nada, nosotros lo que tenemos en realidad es una visión distinta del mundo y de la vida en general, cómo disfrutar el goce. No solamente un proyecto económico. Sí, pero el recurso también, el único recurso que tenemos nosotros como pueblo siempre son las elecciones. Por eso también, o sea, acá no hay sorpresas. Viste, ellos se agarran, dicen que las operaciones políticas, que esto, que lo otro. Por eso ellos ahora están empatando la elección en vez de ganar holgadamente una reelección como les pasaba hace muy poco tiempo. Y tiene que ver con que si vos tenés a las pymes manifestándose a las 11 y a las centrales obreras manifestándose a la 1... El problema lo tenés vos, hermano, porque cuenta, claro, es bastante clara la cuenta. Sí, entonces, muy probablemente eso, el año que viene, en las urnas te va a pasar factura. Muy bien, tenemos un programón, como es costumbre aquí en Azopardo. Primero vamos a estar recuperando nuevamente, en una tradición ya de este espacio, la recuperación de la historia del movimiento obrero, de sus íconos, de sus momentos que han sentado un precedente, un ejemplo de pelea, de militancia sindical. Estamos atravesando días en los cuales se cumple un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Felipe Vallese, conocido como uno de los primeros, si no el primer desaparecido de la República Argentina, militante sindical, trabajador metalúrgico, también militante de la Juventud Peronista. Vamos a recuperar la historia de Felipe Vallese, su vínculo con el sindicalismo, también con la CGT. Bueno, hoy el principal salón del edificio de la calle Azopardo, de la CGT, lleva su nombre, lleva el nombre de Felipe Vallese. De hecho, la calle Felipe Vallese es en homenaje a él, porque es la calle donde fue secuestrado, allí al 1700, una zona límite entre Caballito y Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Cerca de Obras Sanitarias. Así es, para conversar acerca de este tema. Y me voy a animar también, a partir de la figura de Vallese, a abrir el periodo de la resistencia peronista, ¿no? Porque el nombre de Vallese es un nombre muy importante para lo que fue la militancia peronista y de la JP en esos años, donde el peronismo estaba proscripto, el nombre de Perón estaba prohibido. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Horacio El Vasco Bustingorri, historiador, docente, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, que en minutitos va a estar conversando acá con nosotros. Y luego de conversar con El Vasco, vamos a recibir a Matías Mora Cáceres, politólogo y habitante de los barrios populares de la Argentina, ¿no? Uno de esos emergentes también, bueno, de la posibilidad que da nuestro país de estudiar, que muchas veces acá enaltecemos, ¿no? En este caso, Matías, politólogo, originario de Villa Fiorito, con mucho contacto, ¿no? Con los sectores populares. Bueno, vamos a aprovechar para conversar acerca de la actualidad de los barrios populares y cómo está viendo él y los barrios, la política, la economía y sobre todo las perspectivas, ¿no? Estamos a un año de que tengamos que ir a votar nuevamente presidente de la República Argentina. Entonces, bueno, por supuesto, con eso tienen que ver esta aceleración que hay de los tiempos, de los debates, cómo nuevamente están emergiendo todos los temas que van a terminar impactando, ¿no? en esa elección del año que viene. Sí. Bueno, esto es todo, no me olvide nada. No. Las redes de Azopardo, @AzopardoStream. Exactamente. En Instagram, en Twitter, también en YouTube. Like, corazoncito, todas las cuestiones todo que lo que ustedes ya saben, ustedes el saben protocolo que nos ayudan. Así es. Quédense ahí que ya empezamos en minutos con el primer bloque de Azopardo. Ahí venimos. Porque a la universidad accedía a la oligarquía.
no accedían los hijos de los trabajadores. El sueño mayor fue en la creación de universidades para los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Fue un sueño del entonces presidente Juan Domingo Perón, que piensa en un país no solamente agropecuario y ganadero, sino que en la industrialización del campo y de algunos sectores que fueron también icónicos en nuestro país, que después terminaron en manos privadas. Y esa industria nacional, las pequeñas, las pymes, que nacen con el peronismo, se dio cuenta Perón de que no había mano de obra. Al darse cuenta que faltaba esa mano de obra para esa industria que quería como país, se crea la Universidad Obrera. Se da eso de la movilidad social ascendente porque acercaron la universidad a la gente, hoy tan cuestionada. La quita de los aranceles cambió la vida de los argentinos. Todo chico de los trabajadores podía ir a estudiar gratuitamente.
Muy bien, seguimos en el aire de Aso Pardo Stream y como te adelantaba hace poquitos minutos, este bloque nos vamos a dedicar a recuperar la historia de Felipe Vallese, militante sindical, trabajador metalúrgico, militante también de la Juventud Peronista, que fue secuestrado en el año 1962, bien digo, el 23 de agosto de 1962, con tan solo 22 años, y un hijo de 3 años. A mí, hoy cuando estaba repasando un poco la historia de Vallese me impresionó eso, digo, 22 años. Sos un pibe, pero sin embargo, él hacía el turno nocturno ahí en una fábrica, tenía un hijo de 3 años, militaba en la JP en una etapa donde justamente el peronismo estaba proscripto. Bueno, una historia realmente que no solamente por las condiciones puntualmente de Vallese, sino también por lo que terminó significando, ¿no? Su figura fue determinante para lo que vino después en la militancia peronista y sindical. Para conversar acerca de esto estamos ahora con Horacio El Vasco Bustingorri, historiador, docente, especialista en estos temas. ¿Cómo estás, Vasco? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal, tardes. Constanza, Ramiro, cómo andan? Bueno, bienvenido nuevamente acá al stream de la CGT. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros sos como parte del equipo en realidad, porque al Vasco es al que lo molestamos cada vez que tenemos que, Exacto. que resolver algo de tipo histórico. Inquietudes históricas. Sí. Cuando yo ya no puedo mentir, Viene un profesional, viene un profesional que estudió, La gente efectivamente. que estudió. Te pueden mentir con título. Claro, sí, no, eso es verdad también. Pero estás licenciado para... Estoy autorizado. Muy bien. Bueno, ¿por dónde empezarías vos a recuperar la historia de Vallese? Bueno, ya en el año 2026 corrió mucha agua debajo del puente. ¿A dónde vas directo con la cabeza si tenés que pensar en Vallese? Bien, me parece que hay dos grandes planos que ameritan pensar al momento de recuperar la figura de Vallese. Por un lado, su propia biografía, que quizás es lo más conocido, su militancia, por un lado, en la Juventud Peronista, en esas primeras experiencias de las juventudes peronistas de la Resistencia. Era su apuesta más política, podemos decir, y por otro lado, su perfil más gremial. Él era delegado en la fábrica que trabajaba, efectivamente, como señalabas recién, en el turno noche, la fábrica TEA, en el barrio de Flores. Entonces, esa es una arista que podríamos abordar, que podemos mencionar algunos aspectos de lo que fue el momento del secuestro, su militancia, etc. Pero por otro lado, me parece hiper relevante hacer alusión al papel que va a cumplir la recuperada Confederación General del Trabajo a partir del año 63. Y con esto ya adelanto un dato que solemos olvidar y que me parece importante que esté resaltado en la historia del movimiento obrero. Me parece que es un hito que debería ser una fecha histórica a recordar, si se quiere el 1 de febrero de 1963, que es cuando se recupera la CGT en manos de sus trabajadores. La CGT había sido intervenida en noviembre del 55 por la dictadura de Aramburu Rojas, lo intervino la Marina, posteriormente durante el gobierno de Frondizi hubo una intervención de carácter civil, pero recién en 1963 con el Congreso Normalizador que realiza la CGT vuelve a manos de los trabajadores. Entonces me parece que podríamos ir por esos dos carriles. Uh-huh. También me interesa pensar, si querés, yendo un poquito, podemos ir para atrás y para adelante, a partir de ese mojón que es la desaparición de Vallese en el 62, digo, el impulso que tomó la militancia peronista también, ¿no? Luego de la desaparición de Vallese, porque pienso, quizás fue un hecho que lo pensó en su momento la dictadura para acallar, para intimidar, para que se fuera un poquito quedando retraída la militancia, pero el efecto fue el contrario. Digo, después de eso viene el robo de sable de San Martín, digo, vienen toda una serie de acciones que son cada vez de mayor intensidad. Bueno, claro, por ese lado, a ver, Vallese participa de esas primeras experiencias de la juventud peronista, que en algunos casos, pese a tener inserciones en el ámbito laboral, en las fábricas, en el ámbito gremial, querían hacer una apuesta más de tipo político y combinar esas apuestas políticas en un contexto de proscripción, en un contexto donde el peronismo estaba prohibido para presentarse en la fase electoral, apuestas de tipo armado. Bueno, ahí aparecen algunas de las primeras experiencias, como señalabas vos recién. En el caso particular de Vallese, él estaba vinculado a un agrupamiento de los hermanos Rearte, el espacio Gustavo Rearte,
que posteriormente, en el año 1964, va a armar el movimiento revolucionario peronista, que va a incursionar en algunas acciones de tipo armado. Entonces, en esa apuesta política es que se produce su secuestro, su periplo de detención en 2 comisarías en el partido de San Martín, acusándolo falsamente de haber participado en el asesinato de 2 policías. Bueno, efectivamente, como vos señalabas, es un contexto donde se dan esas primeras involucramientos de distintos sectores en la juventud peronista y bueno, sí, su bandera, la bandera de Vallese posteriormente va a ser recuperada por otras experiencias militantes. Yo quería hacer pie en esto que sugirió el Vasco, que es hablar de la recuperación de la CGT, porque también yo pienso esa recuperación atravesada por lo que pasa con Vallese, porque la incriminación para detenerlo las primeras veces es una cosa totalmente externa a su militancia. Entonces también el clima epocal podría haber señalado que la CGT diga, bueno, la verdad no tenía nada que ver con su actividad gremial, y sin embargo se toma ese nombre y se empieza con una serie de acciones para llegar a la recuperación de la CGT y después enseguida el nombre del auditorio y tenerlo como bandera. Sí, bueno, ese es un proceso que merece ser recordado. Vallese efectivamente era un delegado de la UOM y por lo tanto él hace saber a la UOM que está secuestrado, la UOM rápidamente toma el caso, eso todo en el año 62. De manera paralela se está dando el proceso de normalización de la Confederación General del Trabajo, que ya venía desde el año 61, insisto, la CGT estaba intervenida por entonces. Entonces, en ese proceso es que finalmente se convoca el Congreso Normalizador en el 28 de enero del año 63 y dura hasta el 1 de febrero de ese año y la CGT vuelve a manos de sus trabajadores con una elección en la cual se constituyen las legítimas autoridades y ya desde ese momento, ya desde el Congreso Normalizador se informa que ha ocurrido la desaparición de Vallese y que es necesario el esclarecimiento del caso. Es a partir de entonces que la Confederación General de Trabajo, ya normalizada y ya en manos de los trabajadores, empieza a realizar toda una serie de reclamos. Si me permiten un paréntesis, la CGT de entonces tenía un doble accionar muy interesante que también merece ser recordado y recuperado. Por un lado, tenía una enorme disciplina en las acciones que realizaba, con medidas de mucha radicalidad. Tal vez hayan escuchado hablar de los planes de lucha que se desarrollan entre el 63 y el 65, particularmente el proceso de toma de fábricas que ocurre en el año 64. Ahí es muy importante la figura de otro militante de la UOM como Avelino Fernández. Bueno, hay un accionar de la CGT muy radicalizado frente a primero el gobierno interino de José María Guido y después frente al gobierno de Arturo Illia. Pero además la CGT por entonces estaba en un proceso de elaboración programática, podemos decir, con la constitución de un montón de informes técnicos, de análisis de la situación del país, de discusión con otros sectores en cabildos abiertos. Bueno, ahí aparecen los primeros tanteos con la Confederación General Económica. Y en ese proceso de tener una CGT moderna por un lado, pero con un gran posicionamiento al momento de la lucha, es que se constituye una serie de departamentos. Uno tiene que ver con esto más programático, el departamento de Economía e Investigaciones, y otro departamento que es el de asesoría letrada, que se ocupaba de la defensa de los presos políticos gremiales, de exigir el derogamiento de las leyes represivas y particularmente del caso Vallese. Ya el departamento de asesoría letrada en abril del 63 toma el caso Vallese en sus manos y posteriormente la CGT exige el esclarecimiento en sendas reuniones a José María Guido en agosto del 63 y a Arturo Illia en diciembre de ese año. Otra duda que yo siempre me quedó es el Salón Vallese de la CGT. ¿En qué momento toma el nombre de Vallese? ¿Cómo fue? Porque no está, por lo menos a buenas y primeras no está tan claro, hay distintas versiones. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Bueno, acá tengo dos opciones, o mentir, como decía hoy, y hablar de lo que no estoy seguro, o plantear la duda como un incentivo a que tal vez alguien sepa la fecha exacta o tal vez incentivar a la investigación y a tratar de saldar esa duda.
El otro día, bueno, lo comentábamos con la compañera Constanza. Yo, en principio, nunca me había hecho la pregunta y pensaba que era algo más reciente, pero Constanza hacía alusión de que ya en los años 70 el salón de actos tenía el nombre de Felipe Vallese. Y busqué algunos videos y efectivamente encontré un video de José Ignacio Rucci, ya como secretario general de la CGT en el año 71, y en el noticiero se dice Rucci hablando desde el Salón Vallese. Con lo cual me inclino a pensar que el nombre se debe haber puesto ya con esa CGT normalizada y recuperada. Y eso refuerza de algún modo esto que señalábamos anteriormente, la importancia que tiene ese momento para la historia de la Confederación General del Trabajo. Porque hay un aspecto que quiero enfatizar. El peronismo estaba proscripto, Perón estaba en el exilio, en ese sentido no es una victoria plena, pero que la CGT vuelva a mano de los trabajadores constituye un hito de avanzada en lo que va a ser la acumulación de luchas que después van a permitir el retorno de Perón en el año 72 y el definitivo en el año 73. Por eso me parece importante resaltar esa fecha y ante tu pregunta sobre en qué momento se puso el nombre, yo me inclinaría a pensar que fue en ese momento, lo cual refuerza este vínculo Confederación General del Trabajo Felipe Vallese, que están actualmente en el Salón de Actos, pero que además, como decía anteriormente, fue una bandera de lucha constante en esos años de la Confederación General del Trabajo y probablemente ya por entonces se constituyó también como memoria a través de la institucionalización de su figura en el Salón de Actos de la CGT. Entre la desaparición de Vallese y la vuelta de Perón hay más o menos 10 años, 11 años. ¿Cómo podemos contar esos 10 años de la historia argentina? Pues son como una especie de agujero negro, de bache, limbo, ¿no? ahí, medio Sí, ahí. total. En la historia oficial muchas veces ni en la escuela, no sé, no te cuentan mucho. Sí, primero es solo hacer para mí una pestaña que es primero hacer el trabajo anacrónico de llegar al momento de intentar situarse en el 62, donde todavía estábamos lejos del 76 y de lo que nosotros ahora conocemos como la etapa de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la recuperación de legajos, todas las políticas que tienen los sindicatos para buscar a sus trabajadores que no pudieron seguir en la actividad. Entonces, esto trasladado, la posibilidad de que junto a la normalización de la CGT ya se haya elegido poner el nombre de un detenido desaparecido al auditorio para tenerlo siempre presente, cobra todavía otro sentido, porque no teníamos políticas de memoria, verdad y justicia en ese momento. Sí, hay como dos ejes. Si tuviésemos que contar esos 10 años necesitaríamos 3 o 4 programas porque ocurre de todo, a nivel general, pero también a nivel del movimiento obrero en particular. A nivel general, bueno, se producen otro golpe de Estado contra el gobierno de Ilia. Es bajo esa dictadura que se va acelerando los procesos de protestas que van a permitir el retorno de Perón a la patria. En el seno del movimiento obrero, bueno, hay toda una serie de discusiones, hay algunas divisiones, reunificaciones, como que requeriría entrar en algunos detalles, pero está buena la pregunta, está bueno porque es un periodo que tiene su relevancia y que está bueno destacar en esto que decía antes, de la importancia de pensar algunos hitos que merezcan ser recordados, como es la recuperación de la CGT en manos de sus trabajadores. Eso por un lado. Y después recupero lo que decía Constanza respecto a, si se quiere, lo que hoy llamaríamos políticas de memoria. Y es interesante pensar en cómo se reivindica una figura militante. Porque, por ejemplo, otros hitos que hoy tal vez tenemos más presentes, hitos oscuros de nuestra propia historia, como es el bombardeo a Plaza de Mayo, en los años 60 y 70 no tenían tanta presencia en el imaginario de la militancia peronista. Es curioso. Uno si mira, por ejemplo, cuando vuelve el peronismo en el año 73, no está tan presente el 55 como lo va a estar posteriormente, más en este siglo. En cambio, como bien señalaba Constanza, bueno, la figura de Vallese ya parece reivindicada, si es que, como imaginamos, el Salón de Actos fue denominado con su nombre ya en ese momento. Con lo cual,
nos lleva a pensar, ¿no?, la importancia que tiene esas militancias tan de base que existían por entonces, porque era un delegado no sumamente destacado en cuanto a su presencia en el sindicato, sí destacado en cuanto a su compromiso con sus compañeros de trabajo, había conseguido incluso algunas conquistas dentro de la fábrica. Por otro lado, participaba de esas primeras experiencias a pulmón de las juventudes peronistas y, sin embargo, un espacio institucional tan fuerte como la CGT lo recupera, ¿no? Entonces, es interesante esto de la valorización que se hacen de las trayectorias militantes en ese periodo, en la década del 60 y... Sí, Juan. No, y pensaba también en preguntarte cuáles eran los vasos comunicantes, el vínculo que había entre la CGT, los sindicatos, la militancia sindical y las estructuras más políticas como la juventud peronista, ¿no? Que uno de buenas a primeras dice, bueno, son compartimentos que si bien conviven, son diferentes, ¿no? Una cosa es una actividad más político-partidaria en una agrupación, otra cosa es la militancia sindical, pero son barrios que están cerquita, ¿no? O incluso, no sé, alguno podría decir que son el mismo barrio, alguno podría ser esos barrios separados. Mira, te lo respondo como de dos maneras. Una más esquemática. Tradicionalmente, a la hora de interpretar los años 60, comparativamente con los años 70, se suele marcar que en los años 60 hubo una mayor confluencia entre las juventudes peronistas y el sindicalismo, a diferencia de los 70, donde es evidente que una forma de narrar el periodo es a través del enfrentamiento y las rupturas que se dan entre ambos ámbitos. Después eso uno lo puede hilar más fino, porque depende de qué sector, con qué sector gremial, con qué sector político, no es tan lineal, pero a pesar de que es, si se quiere, muy esquemático, nos da un criterio ordenador. Y tal vez podríamos considerar que sí es cierto que había por entonces mayor cantidad de vasos comunicantes de los que se van a desarrollar posteriormente. La JTP no existía todavía. No, la JTP es un armado de montoneros. Claro, surge en el año 73. Es una apuesta sindical que hace la organización Montoneros por entonces. Pero recuperando una figura que mencionaba, que estaba muy vinculada a Vallese, que es la de Rearte, vamos a poner el caso de él. Él fue sindicato del gremio de perfumistas, secretario general del sindicato de perfumistas y a la vez uno de los impulsores de las primeras JP. Entonces, ahí podemos encontrar vasos comunicantes, mayor grado de relación, aunque, insisto, también habría que revisar un poco los años 70 sobre algunas verdades establecidas que tenemos, porque ahí también hay mucha tela para cortar. Y revisando un poco también la biografía de Vallese, algunas entrevistas, apariciones que tuvo su hijo en distintos momentos. A mí, vos recién hablabas de los bombardeos y cuenta el hijo de Felipe que los bombardeos tienen un protagonismo muy importante en su formación militante. Si no me equivoco, fue como el momento donde se le abrió la conciencia social, ver militancia yendo a defender a Perón en ese contexto, ¿no? Lo cual también me hace pensar en un lado B del episodio de los bombardeos, qué es lo que se organizó en los barrios, la resistencia que se empezó a organizar, más allá de lo que trascendió de las iglesias y demás, que fue algo minoritario, para decirlo, pero en los barrios se veían camiones, columnas de gente yendo a defender a Perón en ese contexto, ¿no? Que eso, por lo menos yo, no lo tenía tampoco tan claro. Parece que Vallese fue un niño que vio impresionado, ¿no? Por ver esa reacción. Sí, dos cosas ahí de nuevo, parece que tengo la muletilla, siempre dos, ¿no? Pero dos cuestiones. Pero, por un lado, está la reconstrucción familiar, la propia memoria biográfica que transmite el hijo, y en eso uno no lo va a poner en duda, pero bueno, posiblemente haya sido el caso. Ahí no te podría responder si efectivamente fue de esa manera. Eso es lo que él transmite efectivamente y no hay por qué no considerarlo. Eso en cuanto a la figura puntual de Vallese. Respecto al accionar de los barrios, de la población, de los vecinos de los barrios en defensa de Perón, sí, hay un protagonismo en el bombardeo, pero donde uno puede encontrar un protagonismo aún mayor, que también suele ser olvidado, es después del golpe. Porque ahí después del golpe, bueno, ahí tenemos la postura. Por un lado, la Confederación General del Trabajo, donde estaba Di Pietro como secretario general, que
por un momento considera intervenir, después hay como toda una serie de cabildeos, dudas, etc. Después se constituye otra conducción que va a ser un triunvirato y que se va a lanzar una huelga general contra Aramburu, una vez que Aramburu toma el poder. Bueno, el movimiento obrero organizado iba por esos carriles, pero en los barrios puntualmente, cuando se produce el golpe y hasta en esos días de confusión, hay algunas protestas muy fuertes en Rosario y en el conurbano bonaerense. En el caso de Rosario es lo más brutal de parte de la dictadura, porque entran incluso con tanques Sherman a algunos barrios a tirotear para frenar ese compromiso en la defensa del gobierno de Perón. También da la sensación que es difícil por ahí reconstruirlo, pero vos vas a poder hacer. Da como la sensación, recién charlábamos, cómo con el golpe del 55 después no se sucedió quizás una resistencia popular como nosotros ahora tenemos costumbre de defender esas luchas o de enseguida poder interpretar cuando están viniendo a atacar lo popular. Pero también da la sensación de que Perón le bajó un poco la espuma a eso, porque también el espacio que él conducía, que era el movimiento obrero organizado, ahí tiene que haber habido una intermediación, porque el primer reflejo fue salir y la CGT retrocedió, y después donde él no llegaba con su conducción eran los barrios. Y los barrios se pararon de mano y dijeron, esto son los milicos bombardeando su propio pueblo. Entonces da la sensación de que también había algo que Perón estaba intentando medir en ese momento. Sí, incluso, perdón, Coti, te agregué una pastillita. Perón luego, en los 60, habla desde Puerta de Hierro criticando esto mismo, de tendría que haber colgado a todos los revulsivos, ¿no? Claro. Ahí tenemos, por un lado, sobre el accionar de Perón, se han tejido muchísimas hipótesis. Él ha dicho, como bien señala Ramiro, distintas cuestiones. En algún momento, bueno, no quería generar una guerra civil como había ocurrido en España, pero por otro lado, en otro momento revisando. Desde el lado de la conducción de la CGT, se plantea en algún momento de que él llama a amainar, un poco en línea con algo de lo que decía Constanza recién, pero otras figuras del movimiento obrero dicen que en realidad Perón dio la orden de combatir y no le hicieron caso. Bueno, hay toda una serie de conjeturas que es difícil de elucidar bien, claro, y tal vez el estado propio de confusión de ese momento. Entonces, eso por un lado. Después, es cierto, y volvemos a la pregunta anterior, que en las bases, en los barrios y en los sectores de base del movimiento obrero, hubo intentos de resistencia. Bueno, esto que conocido como la resistencia peronista, que inicialmente tuvo un carácter muy inorgánico hasta que de a poco fue coordinando, ¿no? De los hechos más curiosos es que un salto en calidad en el nivel de coordinación, lo da la propia fusiladora cuando convoca al Congreso Normalizador del 57 y permite que muchas nuevas camadas de dirigentes que estaban surgiendo de la fábrica se conozcan, se encuentren, y es de ahí de donde surgen las 62. Pero bueno, en esos años hay hechos heroicos que merecen ser recordados. Por ejemplo, uno de los más importantes, más allá del levantamiento del general Valle, es la huelga metalúrgica del 56. Otro hito de la historia del movimiento obrero organizado que merecería mayores páginas en la memoria. Bueno, y con la desaparición de Vallese, que además también es interesante quien quiera indagar en el hecho en sí mismo, ¿no? Digo, cómo se dio en una calle un poco solitaria del barrio de Flores. Dicen que él se aferra a un árbol, que está ahí todavía el árbol. Quien lo quiera ir a ver, si no me equivoco, es la calle Vallese 1700 y Donato Álvarez, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero que después, bueno, aparentemente lo trasladan a distintas comisarías donde lo torturan, ¿no? Donde sufre golpes, sufre torturas, que incluso pareciera que mueren algunos de esas sesiones de tortura que tuvo en comisarías de la Policía Federal. Digo, el hecho en sí mismo como, si se quiere, un anticipatorio un poco macabro, ¿no? De lo que después se sufriría a nivel más masivo en la Argentina. Pero digo, le da una bandera al movimiento obrero, a la militancia sindical, a la militancia popular, y un cántico incluso, que es el grito que estremece: Vallese no aparece. Entonces le termina saliendo el tiro por la culata, más allá de lo macabro y lo trágico del hecho en sí mismo.
Sí, bueno, efectivamente hay un modus operandi que después iba a ser mucho más habitual, que es ese secuestro en horas de la noche, con varios autos interviniendo. Efectivamente, se comenta que él pega una serie de gritos, por eso hay testigos que ven que se aferra un árbol, igualmente se lo llevan, y ese periplo por distintos destacamentos policiales en el partido de San Martín. Probablemente la intención era hacerlo cantar desde la mirada que tenía la policía en esa ficción de que había participado en ese acto, pero bueno, una vez que fallece, seguramente, como bien señalabas en las sesiones de tortura, bueno, se apela a su desaparición. Y después, lo otro que mencionabas, sí, efectivamente, el reclamo por el esclarecimiento del caso constituyó una bandera de lucha de los distintos agrupamientos peronistas que se iban a ir desarrollando a lo largo de la década del 60 y obviamente la Confederación General del Trabajo, como había mencionado previamente. Aparte es el puntapié inicial para que las organizaciones de trabajadores empiecen a pensar en clave de imagínate ir a trabajar y solo por ser delegado sindical te secuestren y tu familia nunca más te vea. Entonces hay algo ahí también que se rompió, que fue empezar a decirse entre los delegados, esta actividad que es justa, porque estábamos hablando de una Argentina que todo su proceso, todo su proyecto productivo, industrial, su futuro como país estaba mirado desde la perspectiva de los trabajadores, que de repente encontrarse con esa dicotomía de, por esto a mí me puede pasar lo que le pasó a Vallese. Y déjame sumarte una cosa más a eso. Si uno mira la historia, qué pasó después en la Argentina, hay que decir que la violencia de arriba lo que termina engendrando es más violencia. La violencia de arriba engendra violencia de abajo. No es que a uno le gusten los métodos violentos de lucha, por supuesto que no, pero es lo que terminó pasando en la Argentina. Digo, eso recrudeció las formas de organización que se volcaron con el paso de los años a formas de mayores niveles de confrontación y de violencia política. Entonces, siempre que un sistema de poder ejerce la violencia contra aquellos que dedican su vida a defender los derechos de sus compañeros porque también del eso pueblo, se radicaliza porque uno no hace violencia. lo que hace para defender su propio estatus de supuesto, vida, uno está defendiendo un proyecto. Entonces, si uno está defendiendo un proyecto y un ideal de país, entiende que también se tiene que organizar para resistir para resistir esa violencia, porque si no se llevan puesto todo por lo que uno trabaja y por lo que uno sueña para el futuro del país. Sí, y que la violencia no es por uno. Engendra violencia. O sea, claro. Vos al ejercer violencia desde un lugar de poder, plantás la semillita de la violencia en otro lado que va a volver de otra manera, quizás peor. Entonces eso es un camino, lo digo también porque tiene actualidad, ¿no? Tiene actualidad en la Argentina, cuando desde los sectores que tienen la capacidad de marcar agenda, que tienen el mandato popular de ejercer política pública, se expresan de forma violenta o incluso desarrollan políticas públicas que contienen una carga de violencia, tienen que saber que eso está engendrando la violencia quizás simbólica o no tan simbólica del otro lado. Eso por lo menos en la historia lo tenemos bien claro. Vasco, gracias por haber venido. Yo un día quiero hablar del robo de sable de San Martín. Si te parece, bueno, lo charlamos, no? Lo estudiamos un poco porque también es una historia que en está toda ahí. la reunión de preproducción él dice que quiere hablar del robo del sable de San Martín. Sí, ya lo había dicho yo. No, de la estamos a nada de recuperarlo. Sí. Estamos a nada de pedírselo al regimiento. Vamos. Estoy para pedirlo. ¿Me permiten hacer dos agregados por cortitos? Favor, lo que quieras. Recupero lo inaudito, lo extraño que resultó el secuestro, pese a toda la violencia que existía desde el poder, desde la oligarquía, desde el régimen, etc. Habían ocurrido los bombardeos, habían ocurrido hechos hipertruculentos, pero un secuestro con esas características no había antecedentes y los diarios reflejaron esa sorpresa. Eso por un lado. Y después, con esto que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, ya la apelación a métodos que contestasen esa violencia de arriba comenzó desde el mismo momento del golpe con la resistencia peronista. Es interesante repasar
por ejemplo, el año 56, 57, lo que ocurría a nivel de las fábricas, porque, por ejemplo, en las huelgas metalúrgicas que se dieron en esos años, era habitual que se utilizasen explosivos, no para generar daño ni a los dueños, ni a los directivos, ni nada por el estilo, pero sí para contestar el grado de autoritarismo que se empezó a desarrollar al interior del espacio de trabajo con Perón. O sea que cuando Vallese ingresa en su militancia política y su militancia sindical, que creo que él entra a la fábrica en el año 58, si mal no recuerdo, bueno, ya había un recorrido de ese tipo de metodologías que intentaban, bueno, contrarrestar toda la violencia que venía efectivamente de arriba, como decías antes. Muchas gracias, Vasco. Nos vemos la próxima en otro episodio de Azopardo, recuperando la historia del movimiento obrero organizado. Gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Ya en breves minutitos vamos a estar conversando acá en Azopardo con Matías Mora Cáceres. Quédate ahí. El año pasado el desinterés en política subió 18 puntos. Son casi 2 de cada 3 argentinos que están desinteresados en política. Creció el ningunismo. No se identifican con ningún espacio político. Ya está arriba del 40%. La unidad, tanto de la unidad dentro del peronismo como de la unidad del PRO con La Libertad Avanza. Típico error de la política, pensar que en política 2 más 2 es 4. Bueno, 2 más 2 a veces es 1. Y si hay un dato que tenés claro, no solo en lo cuantitativo, sino cada vez que vos hablás con votantes, es: yo atrás no quiero volver, atrás no vuelvo, esto no me gusta, pero yo no voto para atrás. Entonces, si lo nuevo, tanto Milei como Kicillof, que podría ser una renovación, no se contaminan al final logrando esta unidad. Y bueno, ¿cuántos votos más me extrae la unidad? ¿Cuánto más me garantiza poder meterme en una segunda vuelta o eventualmente ganar una segunda vuelta? ¿Y cuánto me resta? Que te aseguro que ese 40% le preguntas: ¿querés votar algo de lo que ya tuviste? Y te van a decir todo que no. Sí. Entonces, bueno, al final quizás estás haciendo que 2 más 2 sea 1.
Continuamos en el aire, Naso Pardo Stream, y ahora momento de saludar y recibir a Matías Mora Cáceres, politólogo, una persona con un origen en barrios populares, que también eso de alguna manera se refleja en su forma de analizar la realidad. Hola, ¿cómo estás, Matías? Bienvenido a Sopardo. Gracias por la invitación, la verdad que estaba sorprendido, recién les decía de lo bien que me empezaron a tratar cuando llegué, creo que no me pasó nunca ningún programa de stream, sin no quiero desmerecer ningún otro lugar. No, por supuesto. Llegué, me dieron sanguchito de miga, mate, ¿no? Y viste cómo somos los compañeros trabajadores de los hay algo de sindicatos, eso, ¿no? Claro, por El supuesto. origen del peronismo que hace que automáticamente te pongas a disposición del otro. Totalmente, Sí. y vos decías Sí, recién fuera de aire, es un momento del encuentro también, ¿no? Da la sensación que estamos ingresando en una etapa donde la necesidad esa del encuentro real, cara a cara, quizás en una movilización o en alguna situación más puntual, está como cobrando mayores relevancias, ¿no? En una etapa donde estuvimos siempre, bueno, y seguimos muy agarrados por la Atomizados. tecnología, atomizados, los dispositivos, nuestra vida a través de las aplicaciones. A mí me da la sensación, por lo menos, lo experimento yo en los encuentros con amigos, con compañeros, pero lo percibo en otros como cierta necesidad de volver a encontrarse. ¿Cómo lo vivís eso? Sí, no, coincido. Yo creo que hay necesidad de dos cosas. O de tres, vamos a poner, ¿no? Intentaré sintetizar. Por un lado, me parece que es la del encuentro, o sea, la de volver a verse con compañeros, a sentirlos, a tocarlo, digo, a generar un contacto, un vínculo que se había perdido por esto, por la utilización de las plataformas, las redes sociales. Hoy el desencuentro es mucho más común y quizás es la cotidiana terminás, qué sé yo, mensajeándote con algún compañero. La pandemia fue fuerte ahí también, ¿no? Sí, eso provocó una lejanía que después se sostuvo en el tiempo. Romper con eso es algo que venimos, me parece, como generación intentándolo, sobre todo los militantes. La segunda necesidad que aparece también es el de la discusión, ¿no? Y el debate, como encontrarse para qué, la segunda pregunta. Y me parece que también ahí el rol nuestro como militante que venimos del peronismo es discutir un poco el proyecto que queremos para adelante, digamos, ¿no? Me parece que ese encontrarse implica empezar a debatir y a cuestionarse ciertas cuestiones incómodas que hacen al devenir independientemente de la coyuntura, ¿no? Me parece que también eso es lo rico que tiene esto de empezar a verse. Y lo último me parece a mí que es organizarse, que también está en crisis, las formas de organización, las formas de encontrarse, que también es parte de lo que hay que intentar resolver de acá para adelante. ¿Y por dónde empezarías vos a recorrer esa charla, esa discusión, sobre todo mirando hacia adelante, en un contexto, bueno, venimos de una movilización del colectivo de personas endeudadas que participaron la CGT, los distintos gremios, movilizaciones de organizaciones sociales, un problema además que si uno hoy prende cualquier medio de comunicación, está arriba de la agenda, porque claramente es un problema masivo. Digo, en ese contexto, hacia adelante, vos, ¿por dónde empezarías a charlar acerca de, bueno, para dónde tenemos que ir? Bueno, a mí me parece que algo que sucedió en la política en general y en el peronismo es que un poco se perdió la agenda de la cotidianeidad, ¿no? Como que de golpe encontramos al peronismo discutiendo cosas de superestructura, palaciela, ¿no? La rosca política, cuando en realidad tendríamos que haber estado discutiendo los problemas reales y cotidianos que tienen los trabajadores, que tienen los vecinos, que tiene cualquier argentino viviendo en esta tierra, ¿no? Y me parece que hay que arrancar por ahí, identificando cuáles son los problemas. Me parece que lo de hoy, lo de la movilización por el endeudamiento, que es una imposición en la agenda mediática de las bases, ¿no? Somos todos nosotros, que somos militantes, que somos trabajadores, que decimos, che, estamos todos endeudados. Algo hay que hacer con esto. Y eso se le impone a la política para que la empiece a discutir. Me parece que es empezar a identificar cuáles son esos problemas que son transversales a toda la sociedad. El endeudamiento es un problema transversal a toda la sociedad. La inseguridad es otro tema transversal a la sociedad. Entonces es ir encontrando eso. Y encontrando también el punto de equilibrio entre los problemas cotidianos y los grandes problemas de la Argentina que también nos tocan a todos. Digo, discutir la soberanía y la defensa nacional, aunque parecen como grandes conceptos o medio grandilocuentes, también hacen a la cotidiana. Bueno, hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. ¿Sí? Arranquemos por ahí, poniéndonos de acuerdo en cuáles son los problemas que atraviesan a todos los sectores, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, y más a uno de los más humildes, y pongámonos de acuerdo en un orden de prioridad y en cómo lo vamos a resolver. Me parece que si arrancamos por ahí,
Nosotros, nada, Mati, en nuestra dinámica de sindical, esta discusión diaria es moneda corriente. O sea, nuestra tarea como delegados sindicales es estar en constante... Que uno capaz le pone la palabra discusión y es una palabra que tiene una connotación media negativa, pero en realidad es esto, encontrarse, hablar, discutir y sobre todo nosotros tenemos... la militancia sindical en particular, tenemos el norte bien marcado de a qué vamos a hablar con el compañero, pero quería preguntarte vos en tu diaria de la militancia, ¿cómo ves esa instancia de discusión? Si ves un terreno fértil para profundizar sobre algunas cuestiones que antes era un poco más difícil, sobre todo porque, bueno, este gobierno se paró sobre una esperanza de dos proyectos de país que nada, no le encontraron la vuelta en el último tiempo y me parece que hoy por hoy, con una realidad constatada de que hay un proyecto que es de independencia o de liberación y otro de 100% dependencia, bueno, ¿cómo ves la diaria de esa discusión? ¿Ves terreno fértil para poder... Sí, no, terreno fértil me parece que hay en la política para todo. Después está la incapacidad de muchos dirigentes, compañeros, espacios que no pueden encauzar eso, digamos, ¿no? Pero el desafío me parece que es justamente encauzar el descontento, la bronca, la desidia que existe. Y parte de esto, esta semana salió un informe de Pulsar, no sé si lo vieron. Sí, salió mucho, ¿no? sí. El lingüismo político. Tuvo digamos, Facu ¿no? el programa pasado. Ah, bien. Bueno, hay un sector muy grande de la sociedad argentina y eso, por supuesto, que después permea en las escuelas, en los sindicatos, en los puestos de trabajo, en los clubes, que no se ve reflejada ni identificada en ningún gran dirigente. Pero yo no tengo ninguna duda de que sí se deben sentir identificados con su delegado, con el vecino referente que lleva los reclamos del barrio, con el que lleva adelante la escuelita de fútbol del club. Digo, hay que intentar fortalecer, me parece a mí, a esos cuadros medios, cuadros intermedios que son los que están emergiendo y que de alguna manera son los que están conteniendo este quilombo para bien, digo, son los que ponen la jeta, los que ponen el hombro, los que escuchan, los que aconsejan, los que acompañan, muchos los que motorizan la resolución de muchos problemas. Entonces, tierra fértil hay, me parece que lo que se tiene que empezar a dar son esas discusiones incómodas. Yo lo planteo hace mucho tiempo, a mí me parece que hay una camada dirigencial que tiene que ser renovada. Digo, hay gente que directamente ni siquiera valora o evalúa la posibilidad de acercarse a nuestro espacio político porque está tal o cual, digamos, sin poner nombre, ¿no? Y eso se explica porque quizás son compañeros que le han tocado fracasar en algún aspecto de la política o no han podido resolver algún problema que han querido llevar adelante, o quizás lo han defraudado muchas veces, o quizás son personas que hace 40 o 50 años que hacen esto y la sociedad lo ve y dice, che, no hay un pibe o una piba que tenga 30 años con más ímpetu y que quizás tenga nuevas ideas. Digo, incluso pasa desde ese lugar. Me parece que incluso para eso es momento fértil ¿no? De empezar a dar esas grandes discusiones que obviamente van a incomodar, van a molestar, pero son necesarias. Pues digo, hoy se habla mucho de los sindicatos, digamos, y la crisis de representatividad. También pasa en la política, ¿no? Pero en los sindicatos pasa mucho. Yo, la verdad es que cuando veo a nuestros delegados, digo, a mí me pasa también afiliado a un gremio, a UPCN, que quizá el que tengo al lado realmente confío y por ese compañero iría a cualquier lado. Quizá no si pienso en las grandes cúpulas, no sé si me explico, como que hay que encontrar ese punto medio, digamos. Sí, que incluso nosotros lo planteamos mucho, esto de la instancia de que de las organizaciones libres del pueblo, el sindicato es capaz el que más se tiene que enfrentar a la legitimación por medio del voto del afiliado, de su sujeto de cambio. Me parece que, nada, hoy por hoy encontramos, como vos bien decís, en el que tenemos al lado, eso que sobre todo que se planta desde el lugar donde nosotros entendemos la política, que es en la empatía, porque la problemática del compañero al que yo represento es la misma que tengo yo, porque hay una instancia que nos iguala a todos, que es la condición de trabajador. Bueno, pero hoy no te parece que pasa... Perdón, te interrumpí. No, tranquilo. No, pero digo, ¿no les parece que pasa mucho esto de que hay una disociación muy grande entre los problemas que tenemos todos en la diaria y quizás aquellos que tienen que resolver esos problemas, es que que ya me no parece los viven? que justo íbamos a ir hacia el mismo lugar, porque me parece que el ejemplo que dabas, Mati, el diferencial ahí es que los sindicatos no estamos peleados con esa idea. El sindicato construye para que vos como afiliado te sientas representado sobre todo por tu delegado. Claro. Y después la estructura que está más arriba está solo para organizar mejor lo interno de la organización.
Pero lo importante es que vos como afiliado siempre te sientas representado por el delegado que tenés al lado, por el que es tu compañero. Es que Y el sindicato no está peleado con esa dinámica. Lo que sí hay es mucha confusión, porque es una confusión que también tenemos hacia adentro de las organizaciones gremiales en cómo después eso se refleja o se proyecta en la política y en los dirigentes políticos, que son los que terminan diagramando las políticas para Claro. que las organizaciones gremiales no estemos tan a los tiros con la realidad, digamos. Entonces, y me parece que son dudas que también tenemos internamente hacia los sindicatos, que es bueno, pero al final entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con nuestras estructuras, conteniendo a los compañeros y discutiendo lo que tenemos que discutir, que es una mayor y mejor calidad de vida y de trabajo para ser felices trabajando y pudiendo progresar? ¿O nos tenemos que meter también en la política, porque si no, nadie va a representar esos intereses que... Entonces, me parece que justo estamos en esa crisis también. Y sí me parece que hay mucha lejanía de la dirigencia política con respecto a estas causas que nos atraviesan a todos. Digo, hubo solamente 2 cosas que le marcaron la agenda al gobierno. La ley de extranjerización, que es medio superficial. O sea, está buena porque tuvo mucha repercusión, pero no sé si le afecta en el día a día a la gente. Y lo otro fue el endeudamiento. Esa es la primera cosa que le mueve la agenda al gobierno, que tiene que salir Sí, a te contestar. sumo lo de universidad. Y los porque, universidades. claro, porque sí, la educación, porque también es un tema muy transversal y el argentino está muy arraigado con esa idea del ascenso social a través de estudiar, de recibirse, de ser profesional y demás. Sí, coincido en gran parte de lo que planteaba. Me parece que hay un... Yo pensaba esto... Yo estoy endeudado. O sea, seguramente de los que estemos acá, que somos 10, estamos endeudados. Estamos todos endeudados. ¿Cuántos de nuestros diputados nacionales están endeudados? ¿Cuántos No lo sé. les cuesta pagar el... Digo, es difícil cuando no te pasa en carne propia, ni que hablar si no te pasó nunca, porque también pasa mucho eso, que tenemos... La política tiene, digo, no solo el peronismo en general, como muchas veces... una cuestión hasta monárquica, digamos, ¿no? De linaje, ¿no? De, bueno, es mi sobrino, es mi hijo, es mi cuñado, es mi mejor amigo, que quizás no le tocó nunca atravesar situaciones de violencia, no sé, de delincuencia, nunca le pasó de tener que caminar 15 cuadras oscuras porque el barrio no tenía luz, o no le pasó nunca de, no sé, levantarse a las 3 de la mañana porque estaba lloviendo y tu casa se estaba inundando. Digo, son cosas que si no las vivís realmente es difícil que después lo puedas resolver y ni que hablar que sea de tu prioridad en la discusión política, que también hay un desorden ahí muy grande, ¿no? Sobre cuál es la agenda que tiene que llevar la política en general. Y el peronismo en particular, que, bueno, es el movimiento que tiene que defender a los trabajadores y trabajadoras y tiene que volver a ser la columna vertebral, que también la perdimos en las últimas décadas, ¿no? Parece que por lo menos en el 2013 para acá hubo un corrimiento de quién es el sujeto transformador de este país. Y el trabajador dejó de serlo. Y ese es el principal. Es como que vos tenés una torre construida y empezás a sacar los cimientos que sostienen a esa torre. Bueno, si vos sacás a los laburantes de tu proyecto político, posiblemente termine fracasando. Vos, Mati, sos de Fiorito, ¿no? No vivís más en Fiorito, seguís viviendo En Villa Fiorito. Martelli ahora. Está Hace bien. poquito me mudé. Pero más o menos seguís Con Urbano. con el vínculo con Fiorito, con Sí, otros mi barrios familia- populares. Mi familia sigue viviendo. Vengo de ahí, doy clases en mi barrio. Tenés vínculo cotidiano. Milito ahí. ¿Viste alguna transformación desde la primera? ¿Podés diferenciar algo de lo que fueron los primeros 2 años de Milei? Digo, aquel entusiasmo que hubo, que sé que también en tu barrio vos conocés mucha gente que lo votó, lo apoya, lo apoyó. Sí. ¿Viste alguna transformación? Digo, producto de lo que fue la aplicación de las políticas económicas, que claramente marcan un deterioro generalizado de las condiciones de vida, ¿no? Claro. Sí veo una exacerbación del descontento de aquellos que no habían confiado en Milei en su momento y hoy ya abiertamente a las puteadas, digo, ¿no? Muy enojado. Eso sí, el vecino que capaz me dijo, che, yo a él no lo voy a votar, hoy no solo no lo vote, está fervientemente. Está enojado. Y también está enojado un poco con nosotros, ¿no? Porque dice, che, Vos lo votaste. no, ¿por qué? No, y Hagan aquí, algo, claro, ¿eh? hagan podés algo. ir con la política, Sí, con sí, la sí. la Como, representación. che, ¿qué pasa con la oposición? Como, Claro. párense de mano, viejo, dale. Claro. Que hay por eso un enojo en general en la política, particular en Sí, Milei. porque la única oposición es el peronismo. Por más que estemos medio divagando. No, no es el son- peronismo. Es el peronismo. Es el peronismo. Sí, La sí. única Eso lo oposición dice posible es el peronismo. El así estudio que- del ningunismo, que el dato más sobresaliente es, que Márcalo. es el porcentaje que no se identifica con nada, pero vos ves el porcentaje que se identifica con el peronismo y es un tercio más o menos, más o menos, ¿no? Puede ser 27, puede ser 26, puede ser 32,
Pero puede ser va una por ahí. elección muy parecida al 2003, si te pones a pensar un poquito, ¿no? Con una participación electoral muy baja, con una polarización, con números también bajos, ¿no? Que no superen claro. el... Pero bueno... Que todos saquen 20, Exacto. 22. Sí, sí, un Bueno, escenario y- de puchitos. Y en la previa de ese proceso electoral también veníamos de una etapa de mucho descreimiento de la política, que se vayan todos. Bueno, yo tengo un recuerdo muy marcado. Tenía 15 años y los primeros que nos acercábamos a las instancias de los centros de estudiantes y demás, bueno, era eso, era que se vayan todos, Claro. son todos chorros, todos corruptos. Digo, no es nuevo tampoco el desencanto. No, para la historia Y argentina. después vino otra etapa de un... De enamoramiento. Sí, de enamoramiento. Bueno, que eso quizá dio la vuelta completa. Sí, de la política como herramienta de transformación. Hoy hay que preguntarse para qué es la herramienta, o sea, para qué sirve la política, digamos, qué es la política y para qué sirve. No solo en la militancia, digo, después hay toda una percepción de la sociedad en torno a para qué se utiliza, muchas veces muy peyorativa. Pero no hubo una campaña de desprestigio también de la política. Digo, por un lado, los errores propios de la política, el alejamiento de su Pero propio pueblo, es verdad. La pero- campaña de Milei fue en contra de la Claro, política. claro. Él no siendo parte de la política, también es lo que le permite ganar. Claro. Yo vengo de afuera, es el famoso outsider, ¿no? Yo vengo de afuera del sistema y lo vengo a romper y a hacer pelota, que es un poco también lo que lo termina, lo sigue sosteniendo. Porque en el barrio, vuelvo a la pregunta que me Eso. hiciste anteriormente. Yo conozco gente de mi barrio y de otros lugares que votaron a Milei. En su gran mayoría siguen sosteniendo su adhesión, ¿sí? Por ahí con más cuestionamientos, y eso no implica un dogmatismo absoluto, pero ni antes ni ahora, porque vos le preguntabas, che, ¿estás a favor de que le peguen a los jubilados? La respuesta es no. Che, ¿vos estás a favor de que le quiten los medicamentos? También la respuesta es no. Pero también valoran mucho de las iniciativas o de las políticas llevadas adelante de Milei, que capaz que nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos sí, digo, ¿no? Que el achicamiento del Estado. Para nosotros quizá es un error, ¿no? Porque lo que hay que discutir es si queremos un Estado eficiente, queremos un Estado eficaz, un Estado resolutivo, ¿no? Un Estado más grande o más chico. Milei directamente lo implosiona. Sí, bueno, sí, coincido, Mati, pero ahí me parece que también, nada, capaz va a sonar medio feo, pero lo digo igual. Lo bueno y lo malo de este país es culpa del peronismo. Esto funciona así, básicamente, me parece. Durísima. Sí, es durísima, Fuerte. es durísima. No, sobre todo porque cuando me parece que lo malo es cuando no hacemos nosotros. Porque me parece que Claro. también hay una falta de contenido en la discusión. Hace un par de programas atrás, hablamos sobre un estudio. Obviamente, viste, las encuestas hoy en día son herramientas difíciles, porque primero que son herramientas caras, entonces las muestras son chicas, pero cuando vos hablabas en esa encuesta, le preguntaban al consultado qué era la justicia social y la gente lo interpretaba como justicia por mano propia. Entonces me parece que Claro. hay un vaciamiento de los conceptos. Vos sabés que yo te Sí. agrego una cosita. Hace un año hice un relevamiento en el barrio en el que viví toda mi vida, de donde vengo en este momento. Y les pedí, entre otras cosas, que eligieran una idea que los identificara, ¿no? Y yo había puesto justicia social, había puesto igualdad, había puesto motosierra, había puesto algunas ideas que eran de polos opuestos. Y también había pedido que eligieran a una figura política que también los representara. ¿Sabes la cantidad de gente que me puso Milei y justicia social? Claro, Claro. claro, ¿O que me puso Grabois y meritocracia? claro. O sea, Bueno, es que también nos- habla de las pero a veces ni siquiera es por malentendimiento. O sea, yo no creo que la gente sea tonta en el sentido de que no sabe lo que es la justicia social, sino que muchas veces se convive con las contradicciones. Claro. Hay mucha gente que realmente quiere que te vaya muy bien, que progrese, que Argentina sea próspera, que recuperemos la Malvina, que se generen puestos de trabajo, que a los jubilados le paguen bien, que los docentes cobren bien, que las escuelas estén... Y votan a Milei. Porque creen que efectivamente él va a llevar adelante eso. Digo, y esto no es algo que yo digo por decir, digo, ganó en el 2023 y volvió a ganar la Nacional el año pasado. Entonces, también hay una muestra de apoyo de parte de la sociedad que quizá el año que viene decide optar por el peronismo. También por eso, no lo digo por vos, pero en general se tiende a pensar que el que votó a Milei es un estúpido. No, o sea, hay como error una idea, garrafal. claro. Prácticamente es un también error. para mí, viste, es un poco lo que charlábamos antes. Es el resultado de si los últimos 3 proyectos de gobierno, por ahí hago el corte en el 2013, que fue Bien. cuando a los asalariados se les planchó el salario y ahí como que todo se empezó Sí, un poco a... la declive y se aparece en la el- declive arranca más en ese ahí año. que en el Límites del 2000, proyecto. que en el 2015, claro. Pero como que
a partir de ese año, son muchos años, a hoy estaríamos a 13 años, donde la movilidad social ascendente no es una posibilidad. Entonces, claro, ¿cómo la gente no va a cambiar de proyecto? Claro, lógico. A eso responde justicia Sí. social y Milei. Pero hay una Porque si lo que frustración. viene a mí no me deja moverme socialmente, no me deja progresar, no me Claro. deja... O sea, bueno, listo, elijo otra cosa. Y si esa otra cosa, porque por más que Milei decía lo de la motosierra y decía para qué iba a hacer esa motosierra, matar la inflación, que esa es su ganancia, más bien, más mal, está bien, a uno le sigue costando ir al súper, pero no hay 300% de inflación, hay 2. Sí. Y que realmente es valorable por la sociedad eso. Sí, Nosotros por muchas eso veces... hay que intentar cuando nosotros hacemos el análisis desideologizarnos, Ajá. porque para la sociedad ese número le significa un progreso. Que siga siendo 2,3, 2,1, 1,9, 1 de 300, es algo que lo valoran positivamente. Sí. Después hay otro problema, que es esto que vos decías recién, bueno, no hay inflación, El súper. pero al mismo tiempo no te alcanza, ¿no? Cada vez es más complicado llegar a fin de mes, pero ya empiezan a aparecer, me parece a mí, otras ideas y otros conceptos que es, bueno, es un problema individual en todo caso ahora. Si ya no hay inflación y yo no estoy llegando a fin de mes porque no me estoy esforzando lo suficiente, porque necesito otro trabajo, porque Muy tengo que peligroso cambiar. eso también. Y que es lo mismo por lo que después caen, por ejemplo, en Mercado Opaco, que Claro, es una sí. suerte de tranza financiero que está todo el tiempo diciéndote, toma plata, andá y tirate, no sé, quemala, como una suerte de eso, de tranza de la guita. Ahí también hay un problema, que es quizá no poder identificar que en realidad el modelo te lleva hacia ahí, ¿no? Sigue siendo que hay que romper, por supuesto, hay que romperlo y cuesta, es una cuestión más cultural, ¿no? Entender que lo que te pasa a vos, que le debes 3 palos a Mercado Pago, no es una cuestión tuya, personal, que te equivocaste un mes, hiciste mal las cuentas, sino que hay un modelo económico que se beneficia, se usufructúa a partir de que vos estés completamente... ¿Y vos cómo crees, Mati, que podemos hacer eso? ¿Qué todo? Esto, convencer al otro que no es un problema individual, sino es un problema colectivo. Bueno, eso para mí es un trabajo muchísimo más a mediano plazo. Me parece que las discusiones de orden cultural, La Libertad Avanza, lo trabajó mucho mejor en estos últimos años porque también entendió que la discusión, el sentido común y la agenda pública pasaba por otro lado. ¿Por dónde pasa hoy la discusión pública? Y nosotros no, me he cansado de charlar con compañeros del peronismo, con concejales, intendentes, ministros, que hasta hace 3, 4 años atrás la respuesta de la política pasa en la calle. Y sí, o sea, yo como peronista te digo, la verdad es que sí, pero no solo eso, digo, no alcanza únicamente hoy con lo que pasa en la calle, que cada vez es lo que charlábamos más al principio, que te cuesta cada vez más encontrarte con el otro. Hoy mucho de la política pasa en el terreno de las plataformas, de lo digital, y eso La Libertad Avanza lo entendió perfectamente y construyó un equipo de comunicación con un montón de gente que adhería a sus ideas o que adhería a la idea de que al peronismo le vaya mal y se sumó a esa ola. Nosotros tenemos que hacer esa contraola. Nosotros tenemos que, cuando pensemos el proyecto de país, cuando lo querramos pensar realmente, también tenemos que pensar cómo damos esas batallas culturales, esas discusiones culturales. Pero vuelvo también más al principio, parece que todo está al principio en las discusiones, ¿no? Pero cuando decíamos que tenemos que encontrar cuáles son los problemas, identificar cuáles son los problemas comunes, sí, las diagonales, también en términos de agenda y en términos de discusiones culturales, dentro del peronismo hay mucha diversidad, que también también es uno de los grandes problemas del peronismo, ¿no? Que de alguna manera no se sabe qué es, ¿no? Nosotros lo tenemos clarísimo, pero para afuera es difícil explicarlo hoy en día, por todo lo que convive adentro del peronismo. ¿Cómo explicas a Juan Grabois y a Espinosa dentro del peronismo? A Nabel Sagasti y al Cuervo Larroque. Digo, hay tanto peronismo como intendentes. Hay tanto peronismo como concejales. O sea, parece que cada uno, que también es de las cosas positivas que tiene el peronismo, dice, pero vos tenés que tener, o sea, el peronismo tiene una doctrina, te dice, atacá, ¿no? Hay como cierto límite, ¿no? Hay que intentar recuperar un poco eso y empezar a poner en común y a empezar a generar consenso. Cuando podamos hacer eso, arranquemos por el principio, ponemos de acuerdo en cuáles son los grandes problemas de este país, cuáles son las grandes discusiones, las microdiscusiones, cuáles son los debates que queremos dar de cara a la sociedad, y en función de eso construimos una estrategia. Para mí es sencillo.
Se tienen que poner de acuerdo los que hoy conducen al movimiento, y si no, los vamos a tener que obligar, los vamos a tener que llevar la patada a nosotros. Vos antes decías que hay un problema cuando un candidato, diputado, senador, a cualquier cargo electivo no atravesó problemáticas que son las comunes de la sociedad que lo tiene que ir a votar. ¿Qué imaginás para el año que viene entonces? ¿Imaginás quizás listas constituidas por personas más de carne y hueso? Eso es lo que me sale pensar rápidamente, ¿no? Porque incluso si uno recorre lo que fueron las listas del peronismo de las últimas elecciones, empezaron a aparecer algunos candidatos de emergencia barrio. Está Natalia Saracho, Sí. Está Fernanda Minio. Ferminio. Claro. Por supuesto que son excepciones, ¿no? Si uno ve Claro. toda la cámara, son No, excepciones. eso desde los barrios populares, por supuesto, para nosotros, para mí, que vengo de un barrio popular, milité toda mi vida, trabajé toda mi vida para que los sectores populares tengan protagonismo, la verdad que yo lo vivo como una victoria, pero no necesariamente tiene que ser de los barrios populares, no digo que sea la persona que... tienen que ser docentes, tienen que ser enfermera, tienen que ser policía, tienen que ser trabajador y Que trabajadora. exprese lo variopinto, digamos, del Exacto, pueblo. sí, que no tienen que ser todos profesionales de la política lo que representen, digamos, ¿no? Me parece que el camino y la exigencia va un poco. Yo lo que deseo es que suceda esto que venimos charlando de cara al año que viene. Vamos a trabajar para eso, y no tengo ninguna duda de que la militancia va a exigir que los dirigentes se nos parezcan un poco más, ¿no? Que vaya, qué sé yo, es muy lejano hablar de elecciones, ¿no? Pero me voy a tomar la atribución igual, pero que vaya a la lista el año que viene sea mi delegado. ¿Viste? Que el que se sienta al lado mío todos los días a renegar con la computadora, discutir expedientes, armar proyectos, el que te resuelve lo de la obra social, te consigue un turno, te trae la mochila para el pibe, digo, ese tiene que ser candidato a concejal, a intendente, a diputado, a lo que sea. El referente del barrio que te articula el turno con la unidad sanitaria, que te consigue los medicamentos, que te gestiona las veredas, la luminaria, ese tiene que ser candidato a concejal, no tiene que ser la amiga del intendente. Pero hay una cuestión básica, loco, porque el peronismo es eso. Desgraciadamente, para los que somos peronistas, en los últimos tiempos se rompió. No digo viene de hace un tiempo para atrás, ¿no? Y hay que intentar recuperar el espíritu del peronismo. El Congreso en la Puede época ser del que Perón justamente la crisis de representación Ajá. tenga su espejo en lo más literal de eso, que es el Parlamento, y que como ya esos lugares no se piensan por la representación misma, sino por estar cuidando un espacio para un espacio. Creo que todos entendemos a lo que estoy haciendo referencia. Entonces hay como una cadena que ahí se termina siendo cada vez más grande y nunca llega a estar uno de los que vos te cruces en la panadería. Claro. Que sobre todo eso se embota mucho acá, porque por ahí en las provincias sí pasa más, que incluso hasta el gobernador te lo podés cruzar Claro. en la panadería, pero es como que da la sensación que también hay que abrir un juego en el Congreso. Hay algo que el espíritu del Congreso es que sea la representación más fiel al pueblo. Claro. Entonces ahí después vos podés elegir, depende qué tipo de método quieras, un gobierno en su función, más tecnócrata, menos tecnócrata. Nosotros en UPCN siempre decimos que cualquier compañero de la oficina siempre sabe más que el funcionario que nombran como director. Que también son cosas que hay que pasar. discutir, ¿eh? Hay que discutir, por ejemplo, Pero- quiénes son los que ocupan cargos ejecutivos, que son los que después ejecutan la política pública. Porque muchas veces también, ¿viste? Los que ocupan lugares de funciones importantes, esto que pasa, esto que vos decís, saben muchísimo menos que un laburante que está hace 10, 15 años, o un delegado que está hace años también empujando y militando y construyendo una política pública. Sí, que quizás eso- son personas que las ponen para conformar a un sector, a una Bueno, tribu, esa una cosa- banda. eso Pero hay perdón, que- eso estoy completamente de acuerdo, pero no es una exclusividad del peronismo. No, 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 eso lo ve eso es- el radical, sí, el sí, PRO, pasan todos todos. llenaron No, con cargos. ahora. Claro. Ahora pasa con el gobierno. Ahora, pues es una Los cuestión transversal desfasajes también. más importante que tiene esta No, gestión. lo son digo esos. porque a veces somos muy de Sí, darnos con sí, el látigo sí, en la no. espalda, que está bien porque hay que hacer la autocrítica, pero digo, no es que tengamos Sí, la culpa de todos los males, Hay ¿no? que intentar que no pase que como lo hace el otro, ¿no? Como Está lo hace- justificado. claro, lo otro No, no, también. pero tampoco que somos los feos, sucios y malos, nada más Sí, nosotros. no, no, y para también, nada. y también me Todo lo parece contrario. importante, totalmente, esto que charlábamos el programa pasado con que estuvo Jorge Sola acá, el secretario general de la CGT, uno de los secretarios generales, y él proponía también esto de que pensar los proyectos, que la política se alimente de este crisol, Mati, que
que vos proponías o expresabas que tiene el peronismo, de bueno, vamos a hablar sobre maquinaria agropecuaria. Bueno, hay un montón de trabajadores y empresarios del campo que se identifican con estas ideas de producción, trabajo, crecimiento nacional. Bueno, llamemos a esas personas para armar. No es necesario que sea un boga o un especialista experto en este tema puntual, sino en la diaria, los que vivimos el día a día, aportar desde la visión que construimos colectivamente, porque también hay una instancia que nosotros tenemos en el día a día de generación colectiva de conocimiento todo el tiempo. Sí, y me parece que nos tenemos que parar un poco más ahí. Siempre digo, un poco en chiste, un poco de verdad, que los problemas económicos de este país se van a resolver cuando un comerciante sea el ministro de Economía, ¿no? Porque un comerciante que pasó el kirchnerismo, que pasó el macrismo, que pasó el albertismo, que ahora está atravesando el mileísmo, puede ser ministro de Economía tranquilamente. Y seguramente lo va a hacer mejor que Caputo. Pero sí, necesitamos eso. Y también algo que necesita el peronismo es volver a reconciliarse con sectores que hoy quizás, no digo estén peleados o ajenos, pero sí están un poco distanciados, ¿no? Tiene que amigarse el peronismo nuevamente con las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene que amigarse nuevamente con el campo, tiene que amigarse nuevamente con los empresarios, porque todos tenemos que construir un proyecto de país, porque todos tienen que estar adentro de ese proyecto, entendiendo, por supuesto, que, insisto con esto, el protagonista es el trabajador y la trabajadora, y al que le tiene que venir es a ese sector. Ahora, todos somos parte de ese mismo ecosistema a la hora de pensar el sistema o el diseño del modelo de país que queremos. Para eso hay que discutir dos grandes temas: producción y trabajo, ¿no? ¿Qué Argentina productiva queremos? Y dentro de la producción, bueno, ¿qué área y qué sectores vamos a fortalecer? ¿Cuáles vamos a permitir que sean más competitivos? ¿Cuáles vamos a dejar abiertos al mercado? Y en el trabajo hay que volver a discutir las nuevas formas del laburo que hoy se incorporan con las plataformas, que hoy me parece que si uno ve un poco hacia dónde va el futuro del laburo, sobreentiende que nos vamos a convertir en un país donde la gran mayoría trabajen en la informalidad. Entonces hay que repensar eso. Y también hay un desafío, obviamente, del mundo sindical de pensar estas nuevas formas de representación y nuevas formas, lo digo, incluso hasta institucionalmente. Bueno, ¿cómo hacemos que hoy no sé cuántos afiliados tiene la CGT? Creo que eran 3 millones, una cosa así, ¿no? Andaba por ahí. Y todos sabemos que son laburantes en Argentina, son muchísimo más. Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar ese espectro de representación? Muchos están nucleados en la UTEP, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y muchos no están nucleados en ningún lado, quizá porque descreen de las instituciones gremiales, y muchos porque quizá su reinvento del trabajo hace que esté completamente lejano de cualquier delegado, delegada o gremio o de la política misma. Entonces, el desafío para lo que se viene es pensar eso, ¿no? Y de cara al mundo de las plataformas y de la economía, de plataformas sobre todo, es cómo lo hacemos convivir, ¿no? Y cómo construimos un modelo tecnológico con la gente adentro, ¿no? Que la tecnología no termine expulsando a los laburantes, que parece que tarde o temprano ahora termina pasando, y cómo construimos la estructura para sostener a los laburantes ahí. Déjame para cerrar hacerte una quizás más personal, porque escuchándote me pongo a pensar cómo fue el momento en el que sentiste el llamado de interesarte por la política, por la militancia. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿Lo tenés identificado? Sí, o sea, vos lo dijiste vos al principio, me crié toda mi vida en un barrio popular. En Villa Fiorito hay un barrio que se llama Soledad, que es un asentamiento que surge post-crisis del 2001. Mis viejos se van a vivir ahí en el 2002, una casilla de chapa, una especie de toma que se estaba dando en ese momento. El barrio se termina instalando, el barrio lleva de nombre Soledad por una piba, tenía 16 años, estaba embarazada y muere de una bala perdida. Ella muere el bebé que estaba esperando y fallece de un infarto en el mismo momento la suegra, o sea, una tragedia gigante, pero es lo que permite que el barrio se constituya, se consolide. Por supuesto, como en cualquier asentamiento, uno no tiene servicios. O sea, gran parte de mi vida, y una de las cosas que siempre cuento, es que durante todo el kirchnerismo yo no tuve agua potable. No sabía lo que era abrir la canilla y tomar agua de ahí, digamos. Teníamos una canilla comunitaria, teníamos el camión que venía con la manguera, el camión cisterna. ¿Es Lanús o Lomas? Lomas. Y muchas veces tenía que caminar más de pibe todavía, tenía que ir con un baldecito 4 cuadras hasta la iglesia Cristo Rey, que era del lado de Lanús, a llenar el tanquecito de agua. Y muchas veces también
venía al municipio de Loma de Zamora, estoy hablando de 2004, 2005, 2006, 2007, y tiraba sachet de agua. Porque es la humillación más grande que tuve en mi vida, es tener que ir a buscar agua en sachet, ni que estuviéramos en África, en un país donde el agua abunda. Pero bueno, mi militancia no política nace en el momento en el que me doy cuenta que todo el mundo tenía agua menos yo. O sea, mi barrio no tenía agua. Y decía, che, pues esto es lo más normal del universo. ¿Por qué no tengo agua? Estoy hablando de esto cuando yo tenía 12, 13 años. Y empiezo a gestionar. Digo, che, el barrio necesita tener agua potable. ¿Cómo hacemos? Bueno, empezamos a organizarnos. Un poquito más de grande, conozco a unos chicos que en ese momento estaban militando en Descamisado y después se pasan al movimiento Evita. Y me convocan a armar una murga, a armar actividades y a empujar el reclamo del agua. ¿No? Che, estamos acá como militantes, queremos transformar la realidad de ustedes, queremos ser los protagonistas. La verdad que me sentí muy identificado en el momento en el que me acerco al peronismo también y que identifico al peronismo como una forma, como una herramienta para que yo pueda vivir mejor. O sea, yo empiezo a identificar y digo, che, el peronismo es quien me convoca a mí, raro, porque el municipio que gobernaba también era peronista. Había una contradicción en todo su nivel. El gobernador era peronista. Bueno, pero convivimos con contradicciones. Pero lo que me sedujo es la militancia diciéndome, che, nosotros estamos acá para pelear. Estamos acá para que vos y tus vecinos y tu barrio tengan agua potable. Y así fue. Así comienzo a militar políticamente, en ese momento en el Evita. Y logramos que en el 2017 pusieran agua potable, no solo en mi barrio, sino en 4 barrios de Fioritos que nos unimos en la misma lucha. Identificamos que había otro barrio que estaba en la misma situación y dijimos, che, la piña tiene que ser en conjunto. Y así logramos tener agua, tener luz, tener asfalto, tener veredas, tener luminarias. Y ahora justo vengo del barrio y hoy estaban cambiando todos los postes, poniendo postes nuevos. Pero esa es la lucha que en lo personal y en términos colectivos con mis compañeros ahí en Fiorito de la Mesa Campo Unamuno dimos por la integración urbana, que después también llevó en la creación del RENAVAP, la Secretaría de Integración Urbana, el Fondo de Integración, la política. Pero bueno, mi militancia nace en querer tener agua potable, básicamente. Matías, muchas gracias por haber venido a Azopardo. Un placer, Por favor, charlar contigo. Gracias. Matías Mora Cáceres pasó por Azopardo. Muy lindo bloque para analizar los lujos que nos damos en Azopardo. Tenemos tiempo, podemos conversar en profundidad de las cosas. Se terminó así este programa. Gracias, querido Scotty, querido Rama. Gracias, compañeros, compañeras que están detrás de cámara, que como siempre les digo, sin ustedes esto no sería posible. Yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en un nuevo programa de Azopardo Stream. Chau, chau.